Hace 3 años, un asesino en serie aterrorizó mi pequeño pueblo. Lo llamaban el asesino de Chasepón. Recibió ese nombre porque mató a 4 personas cerca de un estanque con ese nombre. 3 cuerpos fueron encontrados en el bosque, y el otro estaba en el propio estanque. El terror duró 6 meses hasta que finalmente fue atrapado. Al menos, todos creían que habían atrapado al hombre correcto. Hasta que hace un mes desaparecieron 3 personas más. Las 3 fueron vistas por última vez alrededor de Chasepón, pero desde entonces no ha habido rastro de ellas. He vivido en Arkansas toda mi vida, 31 años. Mi pueblo está prácticamente en medio de la nada y tiene una orgullosa población de poco menos de 4,000 habitantes. Trabajo haciendo trabajos ocasionales, ya que mi padre me enseñó muchas habilidades cuando crecía. Mi favorita de estas habilidades es el buceo. He buceado en el océano, así como en muchos lagos, estanques y ríos. He recuperado cuerpos y objetos hundidos, preparado presas y realizado otras tareas que me han dejado buenos ingresos. Yo fui quien encontró el cuerpo en Chasepón hace unos 2 años y medio, y me dejó un poco traumatizado. La brutalidad era algo impactante, me prometí a mí mismo que no volvería a bucear en ese estanque. Ahora, el lugar me provoca una sensación inquietante, todo el área me hace sentir mal. Eso cambió cuando escuché que 3 personas habían desaparecido cerca del estanque. Una mujer y una pareja, todos ellos de poco más de 20 años. Se buscó en el área circundante y en el estanque, pero no se encontró nada, y ahora la gente está entrando en pánico. Todos creen que el asesino de Chasepón ha vuelto, y que atraparon al hombre equivocado. Desafortunadamente para mí, sé algo que los demás no saben, y eso significa que tendré que volver a sumergirme en las aguas de ese estanque infame. No hay otros buceadores que vivan cerca de aquí, así que nadie más buscó en el estanque cuando ocurrieron los asesinatos originales. Esta vez parece que trajeron a alguien, ya que dejé claro a la policía que no podía hacerlo de nuevo. Pero no tuvo suerte, así que las autoridades se centraron en el bosque bastante rápido. El único problema es que el estanque es tan turbio y profundo que no creo que alguien de fuera pudiera haberlo explorado lo suficiente en el tiempo que tuvo. Por alguna razón, la búsqueda solo duró 1 día y medio. El jefe de policía me dijo que avanzaron tan rápido porque tenían razones para creer que las personas desaparecidas estaban en el bosque. Le pregunté qué habían encontrado que les hiciera pensar eso, pero se negó a decírmelo. Conozco bien al jefe. Su nombre es Silas, y ha sido amigo de la familia toda mi vida. Después de insistirle un poco, finalmente me admitió que el buceador tuvo que irse porque un autobús se cayó de un puente fuera de Little Rock. Lo escuché en las noticias. Es una situación realmente horrible. Se presume que 8 personas han fallecido. Necesitaban toda la ayuda posible, así que el buceador se fue con la promesa de que volvería. Han pasado 2 semanas desde que se fue y no ha habido ninguna actualización sobre cuándo regresará. Incluso pensé en ir yo mismo, pero sé que ahora me necesitan aquí más que nunca. La historia sobre que las personas desaparecidas probablemente estén en el bosque fue completamente inventada. La policía solo quiere calmar a la gente lo más posible, el nivel de miedo y rabia ha sido insano. Han estado bajo presión constante para encontrar algo, y como solo son unos 15 oficiales, ha sido muy difícil. Sé que hay personas aquí más que dispuestas a tomar la justicia por sus propias manos si no lo hacen. La verdad es que no han encontrado ninguna evidencia en el bosque, ni siquiera el más mínimo rastro. Silas, o si como todos lo llaman, me dijo que fácilmente podrían estar aún ahí afuera. La búsqueda ciertamente no terminará pronto. Aunque, me confió que cree que las personas desaparecidas probablemente estén en el estanque. Me tomó 5 días encontrar el cuerpo la última vez, y ni siquiera estaba oculto. Había un bloque de cemento atado a cada pierna y flotaba desde el fondo, justo en el medio. Lo pasé por lo que debieron ser solo unos pocos pies varias veces antes de tropezar accidentalmente con él. Si las personas desaparecidas están en el estanque y ocultas bajo un tronco hundido o una roca grande, es probable que nunca las veas. Por eso sé que tengo que buscar de nuevo. El buceador puede que nunca regrese, y soy el único que tiene la habilidad y el tiempo para buscar el estanque de arriba a abajo. No quiero hacerlo, pero no puedo dejar de pensar en las pobres familias de las personas desaparecidas y la culpa me ha invadido. Si alguien puede encontrar los cuerpos, soy yo. Así que eso es lo que voy a hacer. Espero estar equivocado y que los 3 solo estén perdidos en el bosque. Pero,
Como si, algo me dice que están en algún lugar en el fondo de ese horrible estanque, esperando ser encontrados. Conduje despacio por el largo y silencioso camino de tierra que lleva al estanque. El camino está en muy mal estado, y la mayoría de las personas mayores de 25 evitan la zona. Era conocido como un lugar de reunión para los jóvenes que bebían y consumían drogas. Sin embargo, cuando ocurrieron los asesinatos, incluso la mayoría de los adolescentes dejaron de ir. Ahora que nuevamente hay personas desaparecidas, el área está completamente cerrada. Conseguí el permiso de sí para buscar en el estanque. Me informó que ya no están buscando en esa zona, ya que la búsqueda se ha movido mucho más lejos, hacia el bosque. No debería haber nadie cerca para interrumpirme o cuestionarme. Me dijo que lo llamara si encontraba algo. La gente del pueblo está prácticamente al borde de un motín, y la policía no sabe cuánto más podrán mantener la paz. También me habló de algunos objetos que podrían servir como evidencia y que debía estar atento por si no encontraba los cuerpos. La pareja tenía un conjunto de joyas de plata que aparentemente siempre usaban. El hombre tenía un reloj y la mujer una pulsera. Obviamente, esperaba encontrar más que solo algunas joyas si estaban allí abajo, pero aún así era útil saberlo. Estacioné en el pequeño aparcamiento de tierra y apagué la camioneta. Desde aquí hay otros 10 minutos a pie hasta llegar al estanque. Como esperaba, no parecía haber nadie. Saqué mi equipo de buceo de la parte trasera de la camioneta y lo llevé por el sendero hasta que vi el claro y el estanque apareció ante mis ojos. Ni siquiera era un estanque particularmente ancho, pero sorprendentemente era profundo, de hasta unos 18 metros en el centro. Ya podía notar que el agua estaba increíblemente turbia, tal como la recordaba. Coloqué mi equipo junto a los restos de un viejo muelle y pensé en el asesino. Probablemente debería haber traído a alguien conmigo para que vigilara mientras estaba sumergido, pero no quería involucrar a nadie más en este sombrío asunto. Pensé que, incluso si él estuviera por ahí, las probabilidades de que me atacara a plena luz del día eran increíblemente bajas. Tenía mi arma en la guantera de la camioneta, lo que al menos me hacía sentir un poco mejor. Me puse el equipo y me senté en el borde del muelle con las piernas colgando en el agua. Miré a mi alrededor en el claro para ver si notaba algo en el espeso bosque, pero no noté ningún movimiento. Volví mi atención al agua y, incluso a unos pocos metros de distancia, solo podía ver un par de centímetros bajo la superficie. Aunque, como dije, el estanque no es muy ancho, las orillas caen rápidamente, y hasta en los lados pasa de unos 30 centímetros de profundidad a 3 metros en solo un par de pasos. El agua oscura en realidad me dio un poco de aliento. Creía firmemente que cualquiera que fuera la búsqueda que hizo el buceador no pudo haber sido suficiente. 1 día y medio no es suficiente en este estanque. Tenía toda la intención de buscar durante 1 hora hoy solo para familiarizarme, y luego alrededor de 4 horas cada día hasta que encontrara algo o estuviera 100% seguro de que los cuerpos no estaban allí abajo. Miré una vez más al bosque y luego respiré hondo antes de sumergirme en el agua fresca. Me hundí rápidamente y floté unos metros debajo de la superficie durante un momento hasta que obtuve un poco de visibilidad. No era mucha, sabía bien que no iba a mejorar. Comencé a nadar y a inspeccionar alrededor de los lados del estanque. Estaba solo a unos 70 centímetros bajo el agua, y mi plan era cubrir la parte superior del perímetro hoy, y en los próximos días ir más profundo. Básicamente, hacer un gran círculo, y luego ir ajustando el círculo cada vez más hasta haber revisado todo el estanque. Me estremecí al recordar el cuerpo en el medio, ya que esa imagen aún aparece en mi mente inquieta con bastante frecuencia. Como dije, he recuperado cuerpos antes, pero ninguno había sido mutilado como ese pobre hombre. Sacudí la imagen de mi cabeza y continué escaneando lo que era visible. Mantuve mi mano derecha en la orilla empinada y avancé lentamente alrededor del estanque. Solo vi peces pequeños y lo que parecían ser algunos agujeros en la orilla que planeaba revisar una vez que hubiera terminado con el resto del estanque. Los agujeros en los lados de los estanques y ríos eran bastante comunes por aquí, y usualmente contenían peces, cangrejos de río o tortugas. Después de 50 minutos, vi que me quedaba poco aire, mi tanque contenía apenas 1 hora de suministro. Lo más emocionante que vi en ese tiempo fue una gran tortuga mordedora nadando por encima de mí. Subí del agua turbia de nuevo al muelle y revisé mis alrededores. Aún no había nadie, tal como esperaba.
Calculé que había cubierto menos del 5% del estanque, y sabía que esto no terminaría pronto. Los cuerpos fácilmente podrían estar allí todavía, ni siquiera estaba cerca de llegar a una conclusión. Recogí mi equipo y subí a mi camioneta, comenzando el lento viaje de regreso a casa. Francamente, solo quería volver para poder terminar mi búsqueda y quitarme esa carga de encima. No sabía si quería encontrar los cuerpos o no. Estaba seguro de que necesitaba saberlo con certeza. De una manera u otra, las familias necesitaban un cierre si estaban en el estanque. Me asustaba más pensar que estaban allí abajo, pero si no los encontraba, nadie sabría nunca. Simplemente se descompondrían, olvidados por el mundo y sin poder descansar en paz. No podría vivir conmigo mismo si dejaba que eso sucediera. Me desperté temprano a la mañana siguiente y conduje hasta ese pobre pretexto de aparcamiento. Llegué de nuevo al muelle, cargando 2 de mis 4 tanques, y luego regresé a la camioneta por los otros 2. Lentamente me volví a poner el equipo y dejé escapar un profundo suspiro mientras escaneaba la línea de árboles, pero no vi señales de movimiento. Reluctantemente, dirigí la mirada hacia el agua e imaginé los horrores que el día podría traer. Me bajé al agua y comencé de nuevo a inspeccionar los lados, esta vez un poco más profundo. Aún no llegaba al fondo, pero ocasionalmente podía verlo a través del agua marrón. Una vez más, no vi mucho, excepto algunos peces y unos cuantos agujeros más en la orilla. Iba a revisar 7 de los agujeros más grandes que había visto, que tal vez podrían esconder un cuerpo. Quería esperar hasta haber buscado en todas partes antes de hacer eso. La idea de meterme de cabeza en esos agujeros me aterrorizaba, y en cierto nivel, esperaba encontrar los cuerpos antes de tener que hacerlo. Me sentía mal pensando algo tan horrible, pero aún así lo pensaba. Terminé mi búsqueda por el segundo día y calculé que había cubierto aproximadamente el 15% de todo el estanque. Avanzaba lentamente, tuve que salir a reemplazar mis tanques 3 veces. Al menos estaba seguro de que las áreas que había revisado estaban vacías. Estaba exhausto también, estaba listo para irme a casa y descansar hasta el día siguiente. Empaqué mi equipo y estaba a punto de dirigirme por el sendero cuando algo en el otro lado del agua llamó mi atención. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que era, y para mi sorpresa, era un hombre. Estaba parado en la línea de árboles, mirándome fijamente, y de inmediato me sentí nervioso. Antes de que pudiera gritarle algo, se dio la vuelta y regresó al bosque. Apresuré el paso por el sendero y me relajé un poco una vez que estuve dentro de mi camioneta. Dejé 2 de mis tanques atrás, ya que solo quería salir de allí lo más rápido posible. Supuse que probablemente era solo un excursionista, pero la posibilidad de que pudiera ser el asesino realmente me inquietaba. Era una locura pensar que tal vez lo acababa de ver, y debatí si debía llamar a la policía. Pero me recordé a mí mismo que no tenía ninguna razón real para creer que era él, aparte del hecho de que estaba cerca del estanque. Por lo que sabía, incluso podría haber sido el hombre desaparecido. Pensé durante unos minutos en mi camioneta si debía seguirlo, llamar a la policía o simplemente esperar. Opté por esperar hasta que terminara de buscar en el estanque. Si llamaba a la policía, solo causaría más pánico y probablemente sería en vano. Si iba tras él, había innumerables escenarios posibles. Además, pensé, ¿por qué el hombre desaparecido estaría merodeando en el bosque? Así que asumí que no era él. La opción más inteligente parecía ser descartar el estanque y, si volvía a ver al hombre, entonces sería momento de informar a la policía. Encendí mi camioneta y me alejé sintiéndome conflictivo e inquieto. Llegué a casa y dormí el resto del día. Me fui a la cama temprano y me desperté en cuanto salió el sol para prepararme para el día más largo hasta ahora. Había cubierto menos de una sexta parte del estanque usando un total de 5 tanques, así que decidí llevar 5 más solo para ese día. 4 tanques al día solían ser mi límite, pero quería terminar esto de una vez. Mi objetivo era cubrir más de una cuarta parte del estanque en total. Llegué al estacionamiento mucho más alerta ante la posibilidad de que el asesino realmente estuviera ahí afuera. Mantuve mis ojos en el bosque mientras caminaba hacia el claro y dejaba 2 de mis 5 tanques. No sentía ganas de regresar por los otros hasta que los necesitara, así que dejé los 3 restantes en la camioneta. Mis brazos estaban adoloridos por los últimos 2 días, y los tanques de buceo son mucho más pesados de lo que la mayoría de la gente se imagina.
Los 2 tanques vacíos del día anterior seguían donde los había dejado, lo que me tranquilizó un poco. Escaneé los árboles alrededor del estanque más intensamente, pero afortunadamente no noté nada. Me puse todo el equipo y solté mi tradicional suspiro profundo antes de bajarme al agua. Se sentía más turbia de lo normal, pero creo que solo estaba nervioso. Planeaba escanear el fondo alrededor de los lados y luego, si tenía tiempo, comenzar a explorar el centro. En la superficie era fácil descartar lugares, pero cuanto más profundo iba, la búsqueda se volvía más lenta y mucho más difícil. Fui avanzando lentamente a través del agua y, una vez más, solo vi algunos peces. Después de 40 minutos, cuando el aire de mi tanque estaba a 2/3 de vaciarse, vi un gran tronco que descansaba en el fondo contra el lado. Examiné el tronco por unos minutos, pero no encontré nada notable. Había algunos cangrejos de río dentro, pero eso era todo. Estaba a punto de continuar cuando rápidamente me detuve al notar algo a la izquierda. Era otro agujero. Había visto muchos, pero ninguno tan grande como este. Estaba a unos 30 centímetros del fondo y era absolutamente enorme. 2 hombres adultos habrían podido nadar adentro al mismo tiempo, y me quedé un momento maravillado ante su inmenso tamaño. Si alguien quería esconder algunos cuerpos y tenía la capacidad de permanecer bajo el agua por mucho tiempo, este sería el lugar perfecto. Me quedé flotando en el mismo lugar, mirando la apertura completamente negra del túnel. Quería seguir adelante y dejarlo en paz, pero no pude. Me acerqué a la entrada y, con otro profundo suspiro, me adentré. Encendí mi linterna, ya que no podía ver casi nada sin ella. En la parte principal del estanque no la usaba mucho, solo la encendía en ciertas secciones. Sin embargo, esta era una historia completamente distinta. Sin la linterna, habría estado en total oscuridad. Estaba un poco asombrado de la cantidad de espacio que había mientras me adentraba más. Tenía unos 30 centímetros de espacio debajo de mí y casi 60 encima. Nunca había notado este túnel antes, no tengo idea de por qué era tan grande. Supuse que podría haber estado conectado a una cueva, y la entrada del estanque se abrió en algún momento. Tenemos muchas cuevas por aquí, y no me sorprendería en absoluto si una estuviera conectada al estanque. Estaba a unos 4,5 metros cuando comencé a distinguir la pared del fondo. Estaba formada por una gran pila de rocas, lo que parecía confirmar que llevaba a una cueva, pero el techo se había derrumbado en algún momento, bloqueando el resto del túnel. Examiné el suelo por unos minutos, pero solo vi barro, una capa gruesa de hojas y rocas. Estaba a punto de darme la vuelta con un gran sentido de alivio, pero algo reflejó la luz de mi linterna en la esquina trasera, algo que había pasado por alto en mi primer vistazo. Nadé hacia allí y me di cuenta de que era lo que parecía ser una pulsera de plata. Mi sangre se heló. Se parecía mucho a la que habían descrito. La recogí y moví algunas de las rocas y hojas junto a donde estaba. Revisé el área más cuidadosamente, con mi linterna temblando en mi mano. Para mi horror, lo que parecía un cráneo humano apareció ante mí. Sentí que la pulsera se me resbalaba de la mano, entumecida y temblorosa. Era de hecho un cráneo humano, roto en 3 piezas, así como lo que parecía ser una vértebra. Estaba convencido de que debían ser los restos de la mujer y que los otros 2 probablemente también estaban allí. Casi no me quedaba aire, así que no tenía más tiempo para seguir buscando. Esto era suficiente para que la policía se involucrara. Podrían traer a más buceadores y explorar todo el túnel. Me sentía asqueado, pero también un poco aliviado. Había resuelto el misterio, y al menos las familias podrían obtener algo de consuelo. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por la repentina y extraña sensación de que alguien estaba detrás de mí. Podía sentir una presencia, así que lentamente me giré y levanté mi linterna. Lo que vi nunca dejará mis pesadillas. No era un ser humano, y ciertamente no era el asesino. Lo que realmente era sigue siendo difícil de aceptar como algo real. Me quedé mirando con horror, haciendo contacto visual con el pez más grande que he visto en mi vida. Estaba a unos 3 metros de distancia, y solo podía distinguir parte de su rostro, pero bloqueaba la mayor parte del túnel y tenía ojos del tamaño de discos de hockey. Me congelé de terror esperando que la bestia hiciera algo, pero solo flotaba allí, mirándome. Revisé mi reloj de buceo, tenía menos de 5 minutos de aire, y comencé a entrar en pánico. Estaba acorralado en un túnel por lo que calculé era un pez de al menos 2,5 metros.
Sabía que los peces podían crecer tanto, había visto 2 de más de 1 metro, pero nada que se acercara a esto. Esta cosa era monstruosa. No sabía qué hacer, pero la adrenalina comenzó a tomar el control. No podía quedarme ahí esperando, no tenía tiempo. El pez no se movía, y si yo no lo hacía, iba a ahogarme. Reuní todo mi valor y me dirigí en su dirección. Todavía no se movía, no hasta que estábamos frente a frente. Justo entonces reaccionó y se lanzó hacia mi brazo. Solté un grito ahogado a través del regulador cuando se aferró a mí y rodamos por un momento. Se tragó mi linterna en el proceso, y ya no podía ver al monstruo que tenía la mitad de mi brazo izquierdo en su enorme boca. No podía creer lo fuerte que era, no podía hacer nada para quitármelo de encima. Me empujó contra la pared, haciéndome girar. Choqué contra las paredes, el techo y el suelo una y otra vez en la oscuridad. Sentí que mis costillas se rompían y mi brazo izquierdo se quebraba por el codo. Parecía que me estaba arrastrando de vuelta al final del túnel, hacia la oscuridad total y la muerte. Y para colmo, mi peor temor como buceador se hizo realidad. Mi tanque quedó atrapado en el techo y se desprendió de mi espalda. Ahora dependía solo de aguantar la respiración, y estaba en un dolor inmenso. Mi adrenalina, que ya estaba alta, alcanzó un nuevo nivel. Alcé mi brazo bueno, tratando de agarrar cualquier cosa que pudiera usar como arma. Mis dedos rasgaron el barro y las hojas podridas hasta que toqué lo que sabía que era un hueso, probablemente un fémur humano. No dudé en tomarlo. Mis pulmones ardían intensamente. Golpeé al pez en el rostro tan fuerte como pude. Finalmente sentí que soltaba mi brazo e hizo un sonido extraño. Supuse que había alcanzado sus ojos grandes y desesperadamente empujé en dirección a la luz tenue de la entrada. Nadé con desesperación por el túnel, esperando que el pez me atrapara la pierna y me arrastrara de vuelta a su guarida. Empujé con todo lo que tenía, usando toda la fuerza que quedaba en mi cuerpo. Mi brazo izquierdo colgaba inútil a mi lado, y no podía decir si me dolían más las costillas o los pulmones. Logré escapar al estanque principal y me lancé hacia la superficie, que se volvía más brillante. Mi pecho ardía y mi cabeza palpitaba, también podía sentir movimiento detrás de mí. Alcancé la superficie justo cuando sentía que mis pulmones iban a explotar. Inhalé aire mientras chapoteaba hacia la orilla, intentando salir del agua, temblando de terror. Estaba a unos 6 metros a la derecha del muelle, pero necesitaba salir cuanto antes. La orilla era demasiado empinada y no podía impulsarme solo con mi brazo derecho. Arañé inútilmente el barro blando, esperando sentir cómo mis piernas eran jaladas en cualquier momento. Justo en ese momento, un hombre apareció y me agarró por ambos brazos, sacándome a la orilla. Grité mientras un dolor intenso recorría mi brazo izquierdo. Me aseguré de que mis piernas estuvieran fuera del agua antes de volver la vista atrás, y desde unos pocos centímetros debajo de la superficie, apenas podía distinguir al pez mirándome. Me había seguido hasta la superficie, y si hubiera estado en el agua un poco más de tiempo, me habría atrapado. Pude ver su sangre flotando sobre sus ojos sorprendentemente grandes. Parecía observarme por unos momentos antes de desvanecerse lentamente de vuelta a las profundidades. Me incorporé torpemente y tropecé unos 3 metros lejos del estanque antes de dejarme caer de espaldas, respirando profundamente como nunca en mi vida. El hombre se acercó con una expresión preocupada en el rostro. ¿Estás bien? ¿Qué hacías en el estanque? Me relajé un poco y centré mi atención en el hombre, de aspecto amable y mayor. Aún estaba nervioso y listo para defenderme si era necesario. Era el mismo tipo de ayer. Estaba cauteloso, pero ya que me había sacado del agua, supuse que probablemente no planeaba hacerme daño. Estaba buscando a las personas desaparecidas. ¿Quién eres tú? Tengo permiso de la policía para estar aquí. ¿Por qué estás tú aquí? Pregunté con firmeza. Vivo al otro lado del estanque, hombre, a unos 3 kilómetros a través de esos árboles. Sé que el estanque está cerrado, por eso te estaba observando, quería saber qué estabas haciendo. Me relajé por completo cuando dijo eso. Supongo que aún podría haber sido el asesino, pero en ese momento ni siquiera me importaba. Si tienes un teléfono, necesitamos llamar a la policía ahora mismo. Encontré los cuerpos de las personas desaparecidas. Hice una pausa un momento, y lo que es responsable. Toda la fuerza policial se presentó en el estanque, incluso vinieron agentes del condado vecino. Consiguieron a los mejores pescadores de la ciudad para intentar sacar al pez.
Después de 3 días, finalmente lo lograron tras una batalla de 2 horas. Se necesitaron 5 hombres para llevarlo a la orilla. Era, por mucho, el pez azul más grande jamás registrado. Medía casi 3 metros de largo y pesaba 124 kilos. Para ponerlo en perspectiva, el récord anterior en Arkansas era de 52 kilos. Tenía ojos anormalmente grandes, y su coloración también era inusual. La gente no estaba del todo segura de que fuera realmente un pez. Pero simplemente no hay ninguna otra especie que viva aquí, ni en toda América, que tenga más sentido. Aún más perturbador fue que se encontraron los restos de las 3 personas desaparecidas en su estómago. Para empeorar las cosas, había más restos humanos también. La policía está intentando identificar quiénes son, pero no han tenido suerte hasta ahora. Parece, al menos, que no son de nuestro pueblo. Nadie sabe con certeza si el pez arrastró a las personas al agua mientras nadaban o si cayeron al estanque, pero al menos las personas desaparecidas de nuestro pueblo están contabilizadas. Solo espero que pronto descubran quiénes son los otros. Sus familias también merecen algo de paz. 4 de mis costillas y mi brazo izquierdo estaban rotos, sin mencionar los ligamentos desgarrados en mi codo y una conmoción cerebral. Aún estoy recuperándome de las heridas, pero no me importa, solo estoy feliz de estar vivo. El tipo que me sacó del agua realmente vive cerca del estanque, y le estoy agradecido por haber estado allí para ayudarme. Tuve la oportunidad de hablar con él mientras esperábamos a que llegara la policía. Parecía un hombre muy agradable. Al parecer construye casas para ganarse la vida y solo ha vivido aquí unos 5 años. Bromeó diciendo que, después de todo el caos de los últimos años, tal vez tendría que mudarse, y no puedo culparlo si lo hace. El pánico en el pueblo comenzó a disminuir una vez que se encontraron los cuerpos. También se tomó la decisión de cerrar el estanque de manera permanente. No creo que realmente lo necesitaban. Nadie quiere acercarse a ese lugar. Parte de mí se pregunta si el asesino todavía anda por ahí. Tal vez mató a esas personas y arrojó los cuerpos al agua. La gente parece ignorar ese aspecto, ya que todos se apresuraron a culpar únicamente al pez. La policía sigue investigando la zona, así que trato de no preocuparme demasiado por ello. Además, si no pensar en ello hace que la gente se sienta mejor, ¿quién soy yo para decir algo al respecto? El pez finalmente fue frito y ofrecido a cualquiera que quisiera un plato. Yo no tenía ningún interés en eso. La idea de comer un pez que había consumido seres humanos me asqueaba completamente. Creo que algunas personas lo vieron como una especie de justicia, ya que nos comió, ahora nosotros nos lo comeremos a él. Supongo que eso tiene sentido, pero no cambia lo que siento al respecto. Solo desearía poder sacar su rostro de mi cabeza. Incluso casi un mes después, veo al pez en mis sueños inquietantes cada noche. Me despierto ahogándome en agua imaginaria, con la abrumadora sensación de estar atrapado en ese túnel rodeado de huesos humanos. Creo que, de alguna manera, siempre estaré atrapado en la guarida del monstruo junto a esas pobres almas. Desesperadamente, todavía intentando escapar.